Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos conversando y en el día de hoy y mañana vamos a hablar un incidente que es especial en realidad en la historia, muy especial, en los inicios de la historia cristiana. Se habla acá de la conversión de Cornelio, varios antecedentes que son realmente importantes tomarlos en cuenta y especialmente aplicarlos a nuestra experiencia como misioneros donde estemos. Ahora fíjate, lo interesante que Cornelio era un oficial pagano del ejército romano. Entonces, es difícil aceptar o creer que alguien, al pensar en un soldado, se piensa en una persona que tiene un carácter firme, duro, está formado para la guerra, está formado para matar, porque el soldado tiene que estar para eso, o sea, para defender el país, para defender en este caso las centurias romanas, en fin, eran los que iban conquistando pueblos y cuando uno ve, por ejemplo, las profecías de Daniel, cuando habla de esta bestia espantosa y terrible que con sus garras dice que hollaba, ¿ah? Y nosotros vemos cómo Roma, cuando pasaban por una ciudad, devastaban todo, pero no solamente eso, no solamente mataban a la gente que vivía ahí, sino que echaban todo lo edificio, todo lo edificado, lo echaban al suelo y pasaban arado por encima. Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso, habían sido formados para eso. Y imagínate alguien que ha sido formado así, en forma tan dura, que se convierta al Evangelio, resulta difícil. Claro, nosotros como cristianos aceptamos esto porque es producto de el Espíritu Santo tocando un corazón que fue receptivo, lógicamente, pero es algo extraordinario. Pues yo no sé cuán diferente podría ser Pedro de este soldado romano, porque de improviso, yo por ejemplo pienso en el Pedro que estaba en la noche cuando sacó el sable de la cuchilla. Entonces siempre me he preguntado qué estaba haciendo él después de haber adquirido el conocimiento de Jesús, de amar a sus prójimos, de recibir el sermón del monte, de amar a sus enemigos. Entonces uno se pregunta que el Espíritu Santo la verdad puede hacer muchas cosas, no solamente en personas que son dóciles, sino en estos tercos como Pedro. Acuérdate tú que Jesús en algún momento los llamó hijos del trueno por las reacciones que tenían, pero después tú encuentras como el Espíritu Santo. Santiago y Juan fueron los que fueron. Claro, pero tú después cómo encuentras a Juan hablando del amor y una serie de cosas. ¿Cómo se transformó de hijo del trueno al discípulo amado, el discípulo del amor? Ahora, Cesarea es un lugar bien cosmopolita, es una capital, entendemos, de una provincia romana de Judea, y él era bien importante el hombre porque estaba justamente allí el procurador romano en ese lugar. Así que cuando el relato de Hechos, y lo que tú decías de Hechos que lo cuenta Lucas, que es el que escribe Hechos, seguramente él investigó toda esta situación muy de cerca, conversó con los que estaban interviniendo en la historia y nos encontramos que él lo detalla diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Usted puede, amable oyente, ver un poquito más en la historia y va a darse cuenta que este personaje, si bien es cierto Jesús lo había transformado el Evangelio, pero era un hombre que había ganado algunas batallas, por lo menos esta compañía de la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es interesante lo que dice aquí acerca de él. Fíjate, piadoso y temeroso de Dios. Él era así, él tenía eso. Seguramente él tenía esa inquietud espiritual, él deseaba algo mejor, y dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Él no solamente había ayudado, sino que estaba interiorizado de algunas situaciones puntuales acerca del Evangelio. Incluso el incidente cuando un ángel se le presenta, me parece tan importante este hecho,
porque a veces, y yo creo que en el pensamiento judío estaba tan estrechamente dicho y entendido que solamente el Espíritu Santo, perdón, no solo el Espíritu Santo, sino que Dios y Jehová se manifestaba a ellos. Por eso que la sorpresa va a venir después cuando conversemos un poquito más esta conversión. Ahora, fíjate... ¿Cómo llega también Jehová a ellos? Claro que sí. Y fíjate, este era un hombre de oración. Eso es lo que hace que tenga una respuesta a esta oración cuando se le presenta el ángel y le informa que tiene que mandar a buscar a Pedro. Uno podría preguntarse cuánto tiempo estuvo orando este hombre, cuánto tiempo se acercó y qué pedía, pero la respuesta está porque justamente tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Aparece en el siguiente versículo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, y aquí hay otro detalle importante, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que este es el pedido que él tenía. Así es. Que me indiquen qué tengo que hacer, cómo debo actuar, cómo debo comportarme, ¿no es cierto? Ahora, debemos recordar que Cesarea era una ciudad costera. Ahora, Pedro había cambiado su forma de ser. ¿Por qué? Porque si él estaba posando con un cristiano, tiene que haber sido un cristiano, que era curtidor, recordemos que los judíos no podían tratar prácticamente con estas personas porque ellos trabajaban con cueros de animales muertos. Entonces eso ya los hacía ceremonialmente inmundos. Claro, entonces, o sea, había un cambio radical en Pedro, en realidad. Claro que sí. Estaba yendo hacia actuar hacia aceptando a los gentiles. Exactamente. Y fíjate, se dice que por eso precisamente que este Simón curtidor vivía ahí en cerca del mar. No vivía en una ciudad porque tenía problemas, ya que él trabajaba en cueros, tenía problemas. Entonces ahí se nota ya un cambio en Pedro. Y a él fue que el ángel dijo que tenía que llamar y llevarlo. Y otro detalle importante es que Cornelio enseguida, después que el ángel le habla, él obedece a lo que le dice el ángel. Y si usted ve el versículo 7 del capítulo 10, dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a donde el ángel le había dicho, a Jope, después de haber contado todo. Yo creo que no solamente tenemos que tener el deseo de escuchar la palabra, sino ser obedientes a esa palabra. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son algunas de las características que tenía Cornelio, aún en su ignorancia, que haríamos bien en seguir en nuestra propia vida espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.